Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a seguir como cada noche meditando la palabra de Dios. Por ahí me preguntaban que cuál era el libro, porque ayer les platiqué que, bueno, para un catequista es muy interesante de contar con este libro que es una Biblia temática, es decir, es una Biblia católica, pero está presentada por temas. Entonces me preguntaban que cuál era el libro. Se los voy a mostrar acá con mucho gusto. Es la Biblia temática de Buena Prensa. El autor es Luis Coxels. Ok. Y esta Biblia temática pues es muy interesante porque sobre todo para el catequista sirve mucho porque está presentado por temas. Tú escoges, ves el tema que quieres. Por ejemplo, le vamos a hablar de quién nos tienta del demonio. Y aquí hay pues prácticamente todas las citas bíblicas desarrolladas por subtemas, así que es muy interesante. Bueno, vamos a hacer nuestra oración y diario vamos a meditar pues un tema o un tema propiamente y buscar aquí en la Biblia temática cuáles son las citas bíblicas que hablan sobre ese tema. Vamos esta noche, les agradezco a las personas que se van agregando, todas las noches como esta hora, una disculpa, es un poco tarde, pero pues es cuando me desocupo ahí de estar ahí con mis hijos y muchos pendientes que a veces tenemos, y por eso lo transmitimos a esta hora. Vamos a invocar al Espíritu Santo esta noche, a pedirle al Espíritu de Dios que nuestra vida nos dé fuerza, discernimiento, ante cada situación y que sepamos cuál debe ser nuestra actitud ante los problemas de la vida. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, les agradezco a las personas que se van integrando a esta transmisión. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente en esta Biblia temática acerca del demonio, por eso puse ahí como título que quién nos tienta, ¿verdad? Y aquí en la Biblia temática, en esta sección, nos dice precisamente, Dios permite a Satanás tentar al hombre, y esto nos lo dice que lo podemos ver en Job del Job 1, del 8 al 12. Bueno, de manera general, si pensamos en Job, pues si no has leído el libro de Job, te agradecería mucho, por bien tuyo, ¿verdad?, que lo leyeras. Muy buenas noches, ahí a la hermana, gracias, que nos saluda, gracias por acompañarnos, buenas noches. Les decía que el libro de Job es una maravilla, yo lo he leído, porque encierra ahí una situación que la podemos ver de manera actual. ¿Por qué menciona aquí de que Dios permite a Satanás tentar al hombre? Bueno, simple y sencillamente porque Dios nos prueba nuestra fidelidad, nuestro amor, ¿verdad?, hacia Él. Y en esta parte, Job, pues ahí está clarito. Acuérdense, nada más hacemos un resumen rápidamente de lo que es este libro de Job. Como pues el demonio le dice a Dios, oye, ¿sabes qué? Tu siervo Job, pues en todo está contento, en todo está bien. Saludos ahí, Alex, gracias, muy amable. Dice, en todo está bien, le decía. Pero le decía el demonio, pero ¿qué tal? Vean qué interesante, ¿qué tal si no le va bien a Job? ¿Será que te va a seguir amando? Y Dios le permitió que hiciera cosas, ¿verdad? Pero que a él no lo tocara, vean qué importante. Y Job le pasó un montón de cosas, sabemos la historia, y si no, estúdiala, léela con calma, el libro de Job. Y al final, una parte extraordinaria que siempre me llama la atención del libro de Job, es cuando su esposa le dice, óyeme, ve cómo te ha ido, maldice a Dios, le dice. Y Job le dice, no, si he de aceptar las cosas buenas que Dios me da, pues también tengo que aceptar las malas, ¿verdad? Y cómo Dios al final le restablece todo lo que se le había quitado. Entonces, por eso se permite precisamente eso. Por eso permite Dios que seamos tentados para ver nuestra fidelidad a Dios.
Y vean qué dice después, porque son muchísimos, no vamos a ver todos lógicamente. Dice que el demonio arrebata la semilla que Dios siembra en los corazones. Está en Mateo 13:19, dice, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros pues tenemos nuestra vida, pues ahí vamos, ¿verdad? Poquito a poquito vamos viendo nuestros problemas, tratamos de solucionar las cosas, pero viene algo que nuestra mente nos hace tener un sentimiento incorrecto. A veces un sentimiento incorrecto hacia alguien, a alguien que trabaja con nosotros, a algún familiar. Y por eso aquí dice que arrebata la semilla que Dios siembra en nuestros corazones. Por ser hijos de Dios, tenemos precisamente ese amor de Dios, pero también tenemos esa tendencia a caer en el pecado. Pero es por eso precisamente que tenemos que luchar nosotros. Luego aquí nos dice que el demonio engaña. En Juan 8:44 nos dice aquí, su padre es el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Y en Corintios 2:11 dice, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Entonces, tenemos que estar al pendiente de una manera muy efectiva de cuando algo no está de acuerdo a Dios. ¿Cómo poder identificar cuando nosotros no tenemos sentimientos correctos o no hacemos o no vamos a hacer lo correcto? Yo siempre practico esto, miren, cuando tenemos dudas de cómo hacer algo, cómo comportarme ante una situación, pues una importantísimo es ir al sagrario para pedirle en oración su ayuda. Y otra también que pensemos nosotros qué hubiera hecho o qué haría Dios en nuestro lugar. Y si pensamos así, entonces, pues vamos a estar cerca también con la oración de hacer las cosas correctas, no de hacer lo que a lo mejor nos equivocamos, porque a veces podemos pensar que algo es bueno y ya cuando lo meditamos nos damos cuenta que no, ¿verdad? Luego dice en Efesios 6:11, vean, porque necesitamos la armadura de Dios, dice, revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las armas de Dios? Pues las armas de Dios es la oración. El arma de Dios son los sacramentos. El arma de Dios precisamente es tratar de hacer la voluntad de Dios. O sea, sí, nos vamos a defender del enemigo, claro, pero no va a ser con nuestras propias fuerzas, ¿eh? A veces creemos que nosotros podemos precisamente librarnos de tanta situación. No, necesitamos de la fuerza de Dios, del poder de Dios, para poder entonces librarnos de estas situaciones que nos pasan a diario, de las tentaciones, ¿sí? Y aquí nos dice algo interesante, ya falta poquito, sobre el demonio, dice en Juan 13:2, es un tentador, porque dice, durante la cena, cuando ya el diablo había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo. O sea, es alguien que está ahí precisamente para tratar de hacernos caer. Y cuando una persona, por ejemplo, se nos dice, ¿no? Una persona que está en el camino de Dios, que tratamos, porque pues no es fácil, de hacer la voluntad de Dios, pues generalmente es cuando más caemos en esa situación de tentación, ¿verdad? Es decir, en el momento en que tratamos de hacer la voluntad de Dios, yo creo que les ha pasado a lo mejor, tratamos de hacer la voluntad de Dios y es cuando más, como diríamos, nos va así un poco extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues si un alma, por ejemplo, ya está perdida, pues el demonio ya no hace mucho, a menos que viera que esa alma se trata de recuperar. Pero si hay un alma que está buscando a Dios en todo momento, pues lógicamente va a ser una lucha frontal, una lucha entre el bien y el mal de nosotros mismos. Pero vean qué interesante. Aunque el ataque es fuerte, aunque a veces pues suceden cosas que nos hacen desesperarnos, siempre debemos de tomar en cuenta que tenemos la ayuda de Dios, la intercesión de María Santísima. Y Dios nos ama tanto, creo que ya lo sabemos si somos catequistas,
que para la perdición del alma, pues tiene que uno que estar en pecado mortal, y para que uno tenga pecado mortal, tiene que tener tres cosas: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es algo que quebrante los mandamientos, al quebrantar los mandamientos de Dios o de la iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa, y plena consentimiento es que yo lo acepte. Entonces Dios es tan bueno que para que una persona pierda su alma, es que tiene que tener las tres cosas. ¿Ok? Claro, eso no quiere decir que los pecados veniales no sean malos, claro, también son malos, pero Dios nos ama tanto que tiene que haber las tres cosas, ¿verdad? Que yo sea consciente que estoy pecando, que estoy haciendo algo mal. Y todavía el amor de Dios es más grande, porque aún con el pecado mortal encima, Dios nos ha dejado el sacramento de la confesión. O sea, analízalo, que este tiempo que estás viviendo ahorita es un tiempo de misericordia, de gracia. ¿Por qué? Porque este tiempo es el momento en que tú te puedes acercar a confesar, a pedir perdón a Dios por tus pecados. Cuando estemos ya en su presencia, que no existe nadie que diga yo no voy a morirme, cuando estemos en su presencia, entonces ahí entrará el tiempo de la justicia. ¿Por qué? Porque ya veremos cara a cara a Dios, y nos dice la palabra que Dios dará a cada quien, o nos dará a cada quien, lo que nos corresponde. Y yo siempre les he dicho, hace poquito tuve una plática con papás y padrinos, y les he dicho, a ver, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto problema diario, para que al final no nos salvemos. Ojo, qué barbaridad, qué tristeza, que después de tanta situación, no me dejarás mentir cuántos problemas a veces nos llegan, de todo tipo, familiares, económicos, tantos problemas a diario, para que después no nos salvemos. Yo creo que sería algo muy, muy triste, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para salvarme? Simple y sencillamente, ya sé que no es fácil, pero simple y sencillamente hacer la voluntad de Dios, acercarme a la confesión, acercarme a la Eucaristía, que es el alimento del alma. Parece difícil, no lo es. Parece fácil, tampoco lo es. ¿Por qué? Porque, repito, hoy estamos viendo precisamente sobre el demonio, y nos damos cuenta que está ahí para impedir que hagamos las cosas de Dios. Pero aquí con esto termino, Dice, porque estamos hablando del demonio, de cómo ataca, etcétera, pero en esta Biblia temática, que te invito a que la consigas si puedes, dice una parte del demonio que dice, será derrotado. Y dice en Juan 16:11, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está condenado. Es decir, se refiere al demonio, el mundo que es el que cada día está más hacia el lado del mal, será derrotado. Y dice en Romanos 16:20, y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y por último, en Tesalonicenses 2:8, dice, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Entonces, ¿qué significa esto para terminar? Simple y sencillamente, sí, efectivamente, el mal siempre está junto a nosotros, haciéndonos pasar algunos momentos difíciles, a unos más, a unos menos, haciéndonos a veces caer en el pecado, que eso es lo grave, caer en el pecado mortal que ya explicamos, pero al final de cuentas, como también el Sagrado Corazón nos ha dicho, su corazón triunfará. Es decir, aunque yo vea que todo se derrumba, aunque yo vea que la situación es muy complicada, yo tengo que seguir de pie. Tengo que seguir con mis principios, con mi fe, confiando en Dios y luchando para salir adelante. Entonces, como propósito, ¿qué podemos hacer esta noche? Pues meditar, ¿verdad?
Yo voy a meditar cómo cortarme el pelo porque me queda medio largo acá. Pero ya en serio, meditar qué estoy haciendo con mi vida, sobre todo mi vida espiritual. Sí, claro, también es importante la vida humana, social, el aspecto económico, la realización plena, claro, pero cuando estemos en presencia de Dios, pues no creo que nos pregunte cuánto es 1 más 1, no creo que nos pregunte cuántas cosas tuve. Yo creo que más bien, como dice la Madre Teresa de Calcuta, seremos examinados al atardecer y nos preguntará qué tanto hemos amado. Pero un amor limpio, un amor hacia Dios, un amor hacia los demás, luchando por esto. Ojalá que nos haya servido esta pequeña plática. Todos los días a esta hora, una disculpa, a esta hora creo que es una hora un poquito tarde, ¿verdad? Son ya ni sé qué horas son, pues van a dar las 12. Pero pues es el horario en que terminamos por ahí con platicar con los hijos y todo esto. Y es el único horario que tengo para manejarlo, porque mañana pues se levanta uno temprano y empieza a dar unas vueltas. Yo siempre le he dicho a mi esposa que parezco taxista porque todo el tiempo estoy dando vueltas por todos lados. Llevo a mis hijos, llevo esto, hago lo otro, voy al trabajo, etcétera. Bueno, si alguna vez llego a ser taxista, pues ya sabría yo, ¿no? ¿Verdad? Porque los taxistas, pues, todo el día están dando vueltas y yo también estoy dando vueltas por todos lados. Entonces, les agradezco mucho y aprovechando este momento, pues, el que quiera ser catequista, que vive aquí en Campeche, pues bueno, también hacemos nuestro comercial. Gracias por compartirlo, usaré para el tema con papás. Perfecto, gracias a ella, la hermana. Todas las noches quiero transmitir esto, ¿verdad? Un poquito, algo que nos pueda ayudar a todos. Les decía que si vives aquí en Campeche, pues necesitamos catequistas en San Román, en la Capilla de Perpetuo Socorro, de aquí de Campeche. Si vives aquí en Campeche, pues eres bienvenido al catecismo, ¿verdad? Ojalá que te integres y donde estés en tu comunidad. Si no eres catequista, pues ojalá que te integres. Decía mi tía, la señorita Edith, en paz descanse, que fue catequista por más de 60 años, creo. Decía, los catequistas brillarán como estrellas en el cielo. ¿Por qué? Porque la labor del catequista, pues no quiere decir que los otros grupos no sean importantes, claro que lo son, pero la labor de catequista da su tiempo para la ayuda espiritual de personas que no son tus familiares, pero que lo quieres hacer por amor a Dios. Sin duda alguna es algo muy hermoso que tiene muchas bendiciones. Gracias, muy amable, muy buenas noches. Gracias por motivarnos a seguir caminando en la mano de nuestro Dios. Ánimo, ánimo. Acuérdense, siempre me gusta acordarme de San Agustín y de su mamá de San Agustín, Santa Mónica. Lean esa vida de santos, porque San Agustín, pues todo el día estaba de parrandas, ¿verdad? Estaba de su vida mundana, y su mamá estaba llore y llore y no sabía qué hacer rezando, ¿ok? Y una vez el sacerdote le dijo a Santa Mónica, ¿crees que estas lágrimas tuyas por tu hijo no van a ablandar el corazón, no van a servir para algo, ablandar el corazón de Dios para que todo cambie? También tenía problemas con su esposo. ¿Y cuál fue lo que pasó? Bueno, pues estuvo rezando mucho tiempo y mucho tiempo y mucho tiempo. ¿Y qué ocurrió? Algo extraordinario. Se convirtió su esposo, se convirtió su hijo se volvió santo y ella también. ¿Sí? ¿Qué voy con esto? Que no nos desanimemos, aunque tengamos problemas en la casa, aunque nuestra familia pues tenga problemas, porque todos tenemos problemas. Tenemos que seguir en la lucha, porque Dios ve los intentos, ¿verdad? Dios ve los intentos, y si algo no logro cambiar, no logro mejorar, pero yo siempre he dicho que ve los intentos, es decir, si no logro cambiar, pero ve que estoy en la lucha, es un Dios bueno, es un Dios que siempre quiere ayudarnos, en todo momento, en todo momento. Muy bien, pues vamos por terminado esta plática. Repito, ojalá puedas conseguir esta Biblia temática que es de buena prensa. Como catequista, pues es muy interesante este libro. Y también para nosotros, para meditar la palabra de una manera un poquito distinta.
sin, lógicamente, dejar de leer la palabra de Dios tradicional, que lógicamente nos enriquece. Vamos a terminar entonces con una oración. Vamos a darle gracias a María Santísima porque siempre intercede por nosotros. Es importante, ojalá, es que no vamos a acabar, pero sí, ojalá te consagraras, ¿verdad?, a María Santísima, ¿verdad? Porque por ahí decía un santo que pues nunca, por más que querramos amar a la Santísima Virgen María, pues nunca la vamos a llegar a amar como Jesús. Pero hay que amar a María Santísima. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque a ella la ha amado Jesucristo de una manera muy especial y siempre está al pendiente de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias.